Insólito es la palabra para lo que ha pasado en el Festival Coachella cuando Benson Boone hace una aparición estelar en escena, emulando nada más y nada menos que al gran Freddie Mercury. No solamente se sentó al piano para cantar la canción, sino que además trajo un espectacular coro gospel y para decorar el pastel con la mejor guinda, la aparición del guitarrista de la banda Queen, Brian May. Pero la parte insólita del tema, la generación Z no sabía de quién se trataba y la pregunta vuelve a resonar: ¿qué es lo que está pasando con la educación musical? Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Vale, yo hasta el momento yo no sé si los gritos de la entrada es porque lo ven a Benson o porque realmente saben cuál es la canción. Dudo yo que sepan cuál es la canción, dudo yo que sepan por qué Benson está vestido de esta manera, dudo mucho yo que sepan. No, es que... Mama, just kill the man. I put a gun against his head. I pulled my trigger, now he's dead. Yo creo que Benson es un gran fan de Freddie Mercury. En muchos casos se les compara, muchísimas veces se les compara por ese desparpajo, por ese no importarte lo que opinen los demás, por esa energía apabullante arriba del escenario. Es un chico súper enérgico. Es un cantante de la actualidad que acerca a la juventud a esta maravilla de pieza musical. Mama, life had just begun. And now I've gotta throw it all away. Madre mía. Mama, la verdad es que la ha defendido con uñas y dientes. Es una canción bastante difícil de interpretar, especialmente ahora el puente musical del coro y de la música más operística. Ya saben, esa rama y esa vena operística que tenía Freddie Mercury para componer sus canciones. Era un gran amante de la ópera. didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really mattered. Está cantando en vivo y en directo. Es cierto que hay alguna que otra nota pues que se escapa. Lo normal de cualquier voz humana que no tenga ninguna cosa, ningún efecto de modulación en el micrófono es que se escuche alguna que otra imperfección. Trabaja muy bien en el mixto de la voz, trabaja muy bien el glissando, trabaja muy bien la transición entre la voz de pecho y el mixto para meterse pues en esa voz de cabeza en la quinta octava. Mira. No deja de ser Benson Boone y obviamente tiene unas cosas, tiene una energía que es que no se aguanta ni él, la energía explosiva que tiene. Además hace este tipo de acrobacias en vivo y en directo, se tira de cualquier lado. It's too late, my time has come. Send shivers down my spine, the body's aching all the time. Trabaja muy bien en la voz distorsionada. Fíjate que en algunos momentos las notas suenan como rotas, ¿no? Una voz completamente rota. Que de hecho él tiene canciones con ese estribillo roto y distorsionado de la voz. Él lo sabe hacer muy, pero muy bien. Goodbye, everybody. I've got to go. I've got to leave you all behind and face the truth. ¿Ya se escucha? Lo que nos trajo al escenario, chicos, tiene tantísimo valor volver a escuchar esto. Queen ha sido una banda legendaria, es una banda que ha dejado huella en el mundo de la música. Por eso a mí no me entra en la cabeza que la gente no sepa quién es Queen. No es que no me entra en la cabeza, realmente no puedo creerlo lo que ha pasado. I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all.
¿Qué ha pasado aquí? Vamos a dejarlo aquí. Una persona de mi generación ve esto y se te cae la mandíbula al suelo. O sea, te volverías loco, gritarías como si no hubiera un mañana, porque esto que está pasando allí no se va a volver a repetir. Pues fíjate la reacción del público. O sea, te lo voy a mostrar del otro lado para que lo entiendas. Solamente la chica que está grabando, que dice no way, que sabe quién es, por supuesto, y alucinó, es la que está grabando el vídeo. Pero fíjate la normalidad del público. Porque están gritando las que están aquí. Pero ¿tú te crees una reacción normal esto? Es muy poca reacción. Muy poca reacción. Es decir, no tienen la menor idea de quién fue Queen, de quién fue Brian May, de qué significó este pedazo de pieza musical que están escuchando. O sea, hay una falta de educación musical tremenda, es decir, mínimamente, yo no te estoy diciendo que dejes de escuchar Bad Bunny, no te estoy pidiendo que dejes de escuchar Bad Bunny, pero un poco de cultura general. Las escuelas, ¿qué está pasando con las escuelas? Los profesores de música, ¿no les están enseñando qué es esto? No sé, que de aquí a 10 años no sé qué es lo que va a pasar con la música. A mí esto me llama poderosamente la atención, y no solamente que me llama poderosamente la atención, me da miedo. Se quedó alucinado de la falta de educación musical que tiene la gente. Tienen un canuto en el oído realmente, chicos. Es increíble. Es increíble. No. Estamos hablando que este hombre tiene casi 80 años. Madre mía, es que no. Mira. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? No, madre mía. Esto, chicos, que acaba de pasar, esto es placer auditivo a la máxima potencia, no lo puedo explicar de otra manera. Esta forma, este coro en vivo que están escuchando, la fuerza de los instrumentos, la fuerza de la batería, la mixed voice de Benson, es completamente alucinante lo que están logrando. Poor boy, nobody loves me. Easy come, easy go. No. Will you let Mira. me go? ¡Oh! Fíjate, la voz de él está muy arriba, muy por encima de los instrumentos. Tal vez si se hubiera ecualizado un poquito más para que no se escuchara tanto y tan estridente. No se escucha demasiado por arriba de los instrumentos. Mira. Ahí ha hecho una variación, lo ha hecho hacia arriba. Ha hecho un sol de la quinta octava. Fíjate, tiene una mixed voice bien potente. Y por supuesto, bien aguda también. ¡Ay, Dios mío! Mamma mía, mamma mía. ¡Ay, madre mía! Viene esta parte, madre mía, del amor hermoso. Viene esta parte espectacular. Escucha. ¡Arriba! Pero es que ahí te tienes que estar rompiendo la ropa, gritando y saltando. Y, madre mía, del amor hermoso. ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Por qué yo no estaba allí? Dios mío, y la Virgen, de verdad. Mira, mira.
Fíjate, es tanta energía, tanta energía. Por supuesto, vas a encontrar notas un poquito caladas. Esta final, por ejemplo, está un poquito fuera de lugar, pero es que este chico no ha parado, ha corrido de un lado para el otro, ha saltado, tiene muchísima energía descontrolada de su cuerpo ya, que obviamente lo que está haciendo es completamente alucinante. Lo vuelvo a repetir, no sé si esto se va a volver a repetir en algún momento. Ha sido como volver a vivir Queen, chicos. Como volver a vivir Queen, una maravilla. ¡Ay! No. ¡Ah! Mira, lo viste, ¿no? ¿Viste a la gente? La gente así. ¿Viste a la gente? ¿Lo viste? Dale para atrás y lo vuelves a mirar. No, es que no doy crédito a esto. De verdad, es que no puede ser. Ay, los pelos. Madre mía, si es que no tengo más que decir gracias, Benson Boone. Gracias. No hay cómo agradecerle a este chico lo que ha hecho. Anyone can see nothing really matters. Nothing really matters to me. Ay. Gracias. Es cierto que por momentos puede llegar a mimetizarse con la voz de Freddie Mercury. No ha querido imitarlo, pero yo supongo que si él realmente quiere imitar exactamente el sonido de Freddie Mercury, podría llegar a lograrlo porque tiene el rango vocal que comparte con Freddie Mercury. Espectacular. No, pero no más. Anyway the wind blows. Mira la gente ahí al costado del escenario. ¿De verdad? ¿Están vivos? ¿Realmente? ¿O son zombies allí? No me lo puedo creer. Enfoca al público. Mira al público con sus móviles grabando. ¿De verdad? ¿De verdad me estás diciendo? Mira el público. Mira, es que están tan estáticos. Mira el público. Please give it up for Queen guitarist Brian May. Ahí se dieron cuenta que tuvo que explicar quién era para que se diera cuenta. Y encima hizo como una especie de sonrisita como diciendo manga de ignorantes. Ay, por favor, es que de verdad, es que me da vergüenza ajena. Chicos, no tengo nada bueno que decir. Como no tengo nada bueno que decir, prefiero callarme la boca porque encima me cierran el canal. Me río por no llorar. Fíjate el reel que pone aquí. Mira, dice, haciéndole entender a la gente de Coachella el impacto que ha tenido Brian May en la música de Brian May para la cultura musical a nivel mundial. A nivel mundial, la gente. ¿Ves? Claro, normal. Mira. Él mismo, o sea, no es una percepción mía. Él mismo, qué vergüenza.
Cuando yo lo he visto, me he quedado absolutamente con las piernas colgando. Estoy segura que gente de mi generación daba lo que fuera por estar allí donde estaba toda esta gente preocupada por su outfit. ¿Qué opinan ustedes? Me lo dejan aquí. Mira, me he acalorado y todo, lo siento, ¿eh? Hoy estuve muy acalorada. ¿Qué opinan ustedes? Me lo dejan aquí en los comentarios.